localizando capítulo 3 del libro de Génesis para ver si terminamos hoy de cubrir, cerrar este capítulo. Recuerda que estamos en una serie que iniciamos hace 3 domingos atrás, la gran caída y la gracia que nos rescata. La serie no termina hoy termina el capítulo 3 del Génesis, pero seguiremos viendo a lo largo de la historia bíblica diferentes momentos donde alguien tropezó, se cayó y de qué manera la gracia de Dios les rescató a pesar de la torpeza con la que esa persona pudo haber caminado hasta ese momento. Yo he titulado el mensaje de esta mañana, La gracia que nos rescata. Estuvimos viendo mensajes anteriores, los últimos 2 mensajes, cómo se produjo la caída de ese primer hombre y esa primera mujer, y cubrimos hasta el versículo 20, pero dijimos que el versículo 15 lo habíamos dejado afuera a propósito para cubrirlo hoy junto con los versículos 21 al 24. Yo quiero, para beneficio quizás de todos, recordar algunas cosas que ya dijimos para aterrizar en Génesis 3:15. Recuerda que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida y ellos confesaron su crimen. Adán dijo, yo comí, versículo 12. Eva dijo, yo comí, versículo 13, y luego agregó, pero la serpiente me engañó. Dios había creado el mundo en 6 días. Luego la criatura tuvo la osadía de desafiar su autoridad con consecuencias que perduran hasta el día de hoy. Es impresionante ver que aquello que le tomó a Dios 6 días en formarlo, en crearlo, quedó arruinado, profundamente trastocado y corrompido con una sola acción, una sola mordida de parte de una sola criatura en un solo momento. 6 días de trabajo, 6 días de intervención arruinados en un solo momento. Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente y soñaron despiertos, motivados por las palabras de Satanás, y con eso crearon todo un sueño en su mente, pero cuando despertaron a la realidad se dieron cuenta que el sueño era más bien una pesadilla, de la cual ellos y nosotros jamás podremos salir por nosotros mismos. Lamentablemente las cosas no han quedado ahí. Los descendientes de Adán, donde estamos nosotros, han seguido soñando despiertos, creyendo toda clase de voces. Nosotros creemos que las universidades nos dicen la verdad y ellas han sido los primeros promotores de toda esta ideología liberal a lo largo de muchos años. Creemos incluso que el mercado nos vende los mejores productos a los mejores precios para nuestro beneficio. Le creemos a los demagogos que nos alaban, nos halagan, tratando de ganar nuestro favor. Le creemos a cualquier hombre, a cualquier mujer que te dice te amo, cuando muchas veces te quiere usar. Y creemos cualquier otra cosa que pueda crear en nosotros un sueño que alimente nuestros deseos. Y así vive el hombre desde la caída de Génesis 3 hasta nuestros días. Yo creo que las consecuencias de la historia bíblica, de la historia de la iglesia, quizás de tu propia vida, te han podido demostrar que aquello que Dios no sueña para nosotros siempre terminará en una pesadilla. Y eso es exactamente donde estamos hoy. El planeta Tierra vive una gran pesadilla. El día que Adán y Eva comieron, parecía que Satanás había triunfado. Dios había creado un hombre y una mujer a su imagen, a su semejanza. Los puso en el huerto, los bendijo, les dijo que se multiplicaran, llenaran la tierra de su imagen, llenaran la tierra de su gloria. Pero en un momento dado, Adán y Eva, confundidos por la serpiente, mordieron la fruta e inmediatamente después escucharon la sentencia. Dios le habla a la serpiente, luego le habla a Eva, luego le habla a Adán, y cuando le habla a Adán, específicamente a Adán, le dice, maldita será la tierra por tu causa. La historia comenzó mal, la historia de la humanidad, pero tendrá un buen final, como vamos a ver hoy. El día que Dios habló a la nada, comenzaron a aparecer los planetas, las estrellas, y se formaron
Luego comenzaron a agruparse y formaron constelaciones y sistemas planetarios. Luego se agruparon todavía más y formaron grandes galaxias. A la voz de Dios, imagínate que Dios habló y 2,000 millones o 2 trillones de astros se formaron a la voz de Dios. Y toda esa inmensa creación se mueve a lo largo del espacio de manera conjunta. Una de esas 2,000 millones de galaxias es la nuestra, la Vía Láctea, que se mueve con millones de astros a 600 kilómetros por segundo, sin chocar, perfectamente armonizadas. Y pensar que esa creación de 6 días, inmensa, difícil de concebir o imposible de concebir por la mente humana, fue arruinada en un solo momento por la acción de una sola criatura el día que ellos desobedecieron a Dios. Terminada la creación, el drama de la creación había terminado. Y tú pudieras preguntarme, pastor, ¿y todos estos detalles de la astronomía que usted nos acaba de dar, cuál sería el propósito? Bueno, yo quiero que nosotros sigamos pensando, meditando, reflexionando en lo que es el peso de las consecuencias del pecado. El día que Adán y Eva violentaron la ley de Dios no fue una confusión simplemente, no fue un desliz, no fue que se confundieron. No, esto fue una traición cósmica, como R.C. Sproul le solía llamar, debido a la corrupción de esa creación por el pecado. Todo lo que fue construido, todo lo que fue creado será destruido por Dios para traer cielos nuevos y tierra nueva. ¡Wow! Hermanos, tú y yo no podemos pasar por alto el pecado tan rápidamente porque nunca vamos a aprender lo odioso que es para Dios. La realidad es que nosotros podemos elegir nuestro pecado, pero Dios elige nuestras consecuencias. Y el Génesis 3 está ahí para recordarnos eso. Génesis 1 y 2, el drama de la creación. Génesis 3, del 1 al 14, describe el drama de la corrupción por el pecado de todo lo que había sido creado. Y entonces en el versículo 14, Dios le habla a la serpiente, maldice a la serpiente, pero maldice también a la persona que estaba detrás de la serpiente haciéndola hablar. Y Dios le dice a la serpiente, ¿verdad?, que andarás sobre tu vientre todo el tiempo y del polvo comerás. Y el domingo pasado estuvimos hablando de qué pudo significar eso para la serpiente, algún tipo de transformación de lo que ella era a lo que es hoy. Algunos piensan que la serpiente tenía patas y que ahora con la maldición se arrastra. Otros piensan que no. El punto no es ese. El punto es que de alguna manera la serpiente, el animal, la serpiente sufrió algún tipo de transformación para dar evidencia visible para nosotros de que aún el instrumento que Satanás usó fue maldito. Pero si hubo una maldición sobre la serpiente, tú pensarías que habría una maldición mayor sobre la persona, Satanás, detrás de la serpiente. Y eso es lo que Dios dice en Génesis 3:15, que no cubrimos y que es como el punto focal del resto de la historia hasta llegar a la cruz. Pondré enemistad, dice Dios, entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón o en el calcañar, dependiendo de tu traducción. Cristo anuncia el futuro de Satanás, el futuro que le espera a Satanás y a sus descendientes. Nota que Génesis 3:15 anuncia una enemistad que Dios crea entre la simiente de la mujer, entre la mujer y su simiente, y Satanás y su simiente. Y teológicamente la forma como esto ha sido visto por muchos años es que la mujer representa a una mujer futura, hija de Eva. Recuerda que Eva significa madre de todos los vivientes, que en el tiempo señalado daría a luz un hijo de la simiente de la mujer, y ese hijo destruiría a Satanás. Satanás, por otro lado, tiene su propia simiente. La manera como esto ha sido visto es que todos los ángeles caídos que fueron echados fuera de la presencia de Dios
junto a Satanás, el día que él pecó, forman parte de este conglomerado de la simiente de Satanás. Y no solamente eso, sino también toda aquella población que ha seguido los pasos de Satanás hasta el día de hoy. Hasta que, llegado el tiempo, la mujer, Eva, reproducida en María, por así decirlo, diera a luz la simiente a Jesús. Escucha como Pablo lo dice en Gálatas 4, 4 y 5. Capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahí tú puedes poner nacido de María. Nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Es interesante que Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer, pero Génesis 22, Dios hablándole a Abraham, le dice que su simiente, en su simiente, la de Abraham, serían benditos todos los pueblos de la tierra. Resulta que la simiente de la mujer, Jesús, es la misma simiente de Abraham, que es Jesús. En ambos casos la misma palabra es usada, simiente del uno, tu descendiente, aquella persona sobre la cual estaría la misma persona de Dios. Entonces Satanás ahora, como representante del mundo de las tinieblas, representa el mundo de la oscuridad, de lo malvado, de la maldad. Y Cristo el mundo de la luz. Pero recuerda algo, que Satanás no estuvo tranquilo cuando apareció el primer Adán y no estuvo tranquilo cuando apareció el segundo Adán, que es Cristo. Al primer Adán lo tentó en el jardín y lo hizo caer. Con el segundo Adán lo tentó en el desierto, pero no pudo triunfar. Pero aún antes de eso, María queda embarazada, da a luz, es la simiente de la mujer, y de repente Herodes, en su maldad, oye que había nacido Jesús, el rey de los judíos, se enoja y emite un decreto para que destruyeran o mataran a todos los niños alrededor de 2 años en Belén, donde se dijo que había nacido ese niño, y todos sus alrededores. Una amenaza contra esta simiente de la mujer. Los años pasan, Cristo se hace hombre, está a punto de comenzar su ministerio, entra al desierto y ahí se encuentra Satanás con el segundo Adán. Con el primero en el jardín frondoso donde no hacía falta nada, con el segundo Adán en un desierto donde hacía falta de todo. Y dice Marcos en su evangelio en 1:13 que Satanás lo tentó por 40 días corrido, tratando de hacerlo caer igual que el primer Adán, pero no pudo. Al final de sus días, Satanás entró en Judas, lo poseyó, y estando poseído, Judas fue a las autoridades, negoció un precio para entregar a la simiente de la mujer, a Jesús. Y lograron llevarlo a la cruz y darle muerte a la parte humana de Jesús. Lo que Satanás no sabía era que eso que se anunció en Génesis 3:15, de que en la cruz Satanás heriría a Cristo, la simiente de la mujer, en el calcañar o en el talón, pero que Cristo le producía una herida en la cabeza. Él no tenía idea de que cuando Jesús muriera en el madero, quedarían debilitados todas las fuerzas de las tinieblas. Y eso es exactamente lo que Pablo nos dice en Colosenses 2:15, hablando justamente de la crucifixión de Cristo, como Él clavó la ley que nos acusaba, nos condenaba. Y entonces dice en 2:15 de Colosenses, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Ahí está. Esta es la herida mortal en la cabeza de Satanás que fue profetizada en Génesis 3:15. Impresionante, porque Dios anuncia una sentencia de juicio en Génesis 3, y en el mismo capítulo, junto con la sentencia de juicio, nos habla de la gracia que nos va a rescatar a través de la simiente de la mujer.
uno no esperaría encontrar gracia en medio del juicio. Pero eso es exactamente lo que Génesis 3:15 hace. Y entonces Génesis 3:15 movió toda la historia en la dirección de la cruz para que ese día llegara, hasta el punto que luego en Apocalipsis 20:10 se nos dice cómo lo que ocurrió en la cruz terminó destruyendo a Satanás o destruirá a Satanás en un futuro. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, desde el Génesis, los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás, sus ángeles caídos, la bestia, que es nosotros, que es Satanás mismo, y el falso profeta, todos en el lago de fuego, juntos con todo aquel que no se haya encontrado con Cristo de este lado de la gloria. De manera que cuando Cristo vino, Él dividió a la humanidad en dos. Llamémoslos por ahora hijo de la luz, hijo de las tinieblas. Pero yo te voy a leer lo que salió de los labios de Cristo para que tú veas cómo Él les llamó. En un momento dado le está enseñando. Tuvo mucho tiempo enseñando. En uno de esos momentos estuvo hablando en parábolas y no le entendían. Y este grupo de personas vinieron de Cristo como, hermanos, claro que nosotros no te entendemos. Cristo le dice en Juan 8, 43 y 44, ¿por qué no entienden lo que les digo? Y el mismo Cristo le da la respuesta. Él le hace una pregunta y él mismo le da la respuesta. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Porque no pueden oír mi palabra. ¿Pero por qué es que no pueden oír tu palabra? Cristo, versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio, desde Génesis. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¡Wow! Los hijos de Dios, los hijos del diablo. Hijos de ira, en Efesios, hijos de gracia para aquellos que son hijos de Dios. Hermanos, la mentira de Satanás comprada por Eva y Adán en el jardín es la misma mentira que nosotros seguimos comprando y repitiendo. Tenemos que recordar que nuestras mentiras nunca pueden ser piadosas, nunca pueden ser blancas. Cada vez que tú mientes en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus grados, tú has hecho una identificación con el padre de mentira. No con Cristo, que se llamó a sí mismo la luz del mundo, que se llamó a sí mismo la verdad, no la mentira. Entonces en Génesis 3:15, en medio del juicio, hay un anuncio de que vendría alguien, descendiente de una mujer, María, que finalmente terminaría destruyendo a Satanás. Esa es la razón por la que este versículo, Génesis 3:15, es tan fundamental en el entendimiento de la teología bíblica, desde el jardín hasta la cruz, por así decirlo. Y es ese versículo que ha sido llamado el protoevangelio, las primeras buenas nuevas de salvación para un futuro. Quizás Martín Lutero fue la primera persona que acuñó ese término del protoevangelio, el primer evangelio, el primer anuncio de las buenas nuevas de salvación. Entonces recuerda lo que tenemos. Génesis 1 y 2 es el drama de la creación. Génesis 3 del 1 al 14 es el drama de la corrupción de la creación por medio del pecado que entró a la humanidad. Y Génesis 3:15, que es donde estamos hoy, anuncia el triunfo del drama de la redención. Creación, corrupción, redención. Eso es como estamos moviendo. Esa destrucción anunciada en Génesis 3:15 concuerda con lo que Dios ha dicho en el Nuevo Testamento. Escucha Pablo en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Dios va a aplastar a Satanás, no somos nosotros. Nosotros no tenemos poder ni autoridad para estarle hablando a Satanás, como muchos han hecho a veces en pantalla. Yo te piso, yo te aplasto. No.
Dios aplastará a Satanás debajo de sus pies. Nosotros estamos en Cristo. Cuando Cristo lo acabe de destruir, Satanás quedará por debajo de nosotros. Esa es la historia. Comenzó muy mal en el jardín del Edén, porque de un árbol muy frondoso, en ese jardín fértil, provisto de todo, nuestros progenitores comieron. Pero la historia va a terminar muy bien, porque en otro madero, no frondoso, sino sin frutos, sin ramas, en forma de té, un día un rabino judío se colgó para el perdón de los pecados de aquellos que habían sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y allí Cristo en la cruz entonces pudo decir, consumado es. La cruz es el anuncio del final de una larga pesadilla de la cual todavía no hemos acabado de despertar. Eso es como realmente es. Entonces, literalmente, hermano, nosotros estamos viviendo el drama de la redención. ¿Tú sabes por qué le estoy llamando drama? Porque en un drama hay misterios, hay dolor, hay sufrimiento, cosas que se saben, cosas que no se saben, cosas por descubrirse. Eso es más o menos como ocurre en un drama. Y la manera como Juan Calvino lo concibió fue esto. Imagínate una obra de teatro. Tú vas a ver una obra de teatro en una sala de teatro. Entonces tú te sientas, ves los actores, y ahí entonces se lleva a cabo la obra de teatro frente a tus ojos. Calvino decía que el drama de la redención, Dios creó la sala de teatro para ese drama. Que esa sala de teatro es el planeta Tierra. Y que Dios escogió este planeta para desplegar su gloria a través de su plan de redención. ¡Wow! Nosotros somos los actores de ese drama. Y Dios está llevando a cabo toda la redención de la raza humana, de la parte, ¿verdad?, de la raza humana elegida de antemano. Dios está llevando a cabo esta redención y la redención misma de la creación. Y lo estamos viviendo como tú vives una obra de teatro. Y ahí Dios decidió desplegar su gloria. Génesis 3:15. La enemistad anunciada, la destrucción anunciada de Satanás, es el timón de la historia de la humanidad hasta llegar a la cruz, literalmente. Dios movió toda la historia de pueblos gentiles y del pueblo hebreo para que culminara en la cruz. Y literalmente, cuando Dios lo hizo, Dios anunció el resto de la historia, que es el triunfo final de Cristo sobre Jesús. Escucha lo que nos dice Pedro en su primera carta en 1:20. Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Escuchaste? Cristo fue preparado como el Redentor antes de que el teatro de la obra de Dios existiera, antes de que la creación existiera. De manera que en la eternidad pasada, imagínatelo de esta manera, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se reúnen, tienen una conversación, orquestan toda la historia providencialmente y eficazmente, no solamente de la creación del hombre, sino también de la caída del hombre permitida y luego de la redención del hombre y de la creación. Esa es la razón por la que Apocalipsis 13:8 nos dice que nos habla de Cristo como, escucha ahora, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo o desde antes que los tiempos comenzaran, dependiendo de tu traducción. Tú escuchaste lo que dice Apocalipsis 13:8. El Cordero inmolado, nosotros lo conocemos a partir de 2000 años para acá, en términos de lo que pasó. La Trinidad lo decidió y lo vivió en su mente desde antes de la creación del mundo. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo en la eternidad pasada estableció una cita en su agenda, dos citas en su agenda, de dos grandes eventos. Una, su encarnación, y dos, su crucifixión. Y desde entonces todo ha sido movido para ese momento. Una vez Cristo escogido, Dios comenzó a mover la historia, como dijimos, de los pueblos gentiles, del pueblo hebreo, la hizo coincidir
Y entonces Pablo escribió, como leímos ya, Gálatas 4:4, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ese es el Hijo de María. Imagínatelo de esta forma. Dos historias. El pueblo hebreo, que Dios no quería que se juntara con los pueblos gentiles nunca, los mantuvo separados. Aquí está la cruz. Estas historias se van a mover en la dirección en que la cruz debe producirse. Y cuando esas dos historias se interceptan, vamos a ver, ahí llegó la cruz. La plenitud del tiempo. La plenitud del tiempo nos habla de un momento donde coinciden, donde ya habían coincidido todos los eventos necesarios que debían entrecruzarse para que Cristo pudiera venir. La plenitud del tiempo nos habla acerca del propósito de Dios que estaba madurando, pero no estaba maduro, hasta que llegó un momento, cuando ese momento llegó a su clímax, entonces en el momento preciso, no antes, no después, ni por un día, Cristo, la simiente de la mujer, vino al mundo. Y Cristo vino también en un momento donde Israel había comenzado, el judaísmo de Israel se había ido desgastando y la población había ido perdiendo su fe y había comenzado a entender que la ley de Dios es imposible cumplir a cabalidad, lo cual hablaba de que alguien tendría que venir y hacerlo. Y como se le había prometido un Mesías en la eternidad pasada, mejor dicho, en la historia pasada, ellos tenían esa esperanza de que un día vendría un Mesías a producir algo diferente. Cristo vino, cumplió la ley a cabalidad y habiéndola cumplido fue a la cruz y se colgó. Lo que yo quiero que tú veas es que desde la creación, caída, redención, crucifixión, ninguno de estos eventos fue accidental, ni fue incidental, ni fue sorpresivo, ni nada fue imprevisto o nunca visto antes. Nada fue fortuito. No. Ni la caída de Adán, ni la crucifixión de Cristo tomó a Dios por sorpresa. Para nada, en lo más mínimo. Recuerda que Hechos 4 nos dice que en Jerusalén se juntaron Pilato y Herodes, los romanos, los gentiles, para hacer todo cuanto tu mano había previamente determinado. A ese punto que se refiere Génesis 3:15, cuando la simiente de la mujer proporcionaría una herida fatal a Satanás. La cruz de Cristo representa el clímax de todos los pensamientos de Dios, de todos los propósitos de Dios, de todos sus planes, todos sus caminos, todas sus intenciones, todas sus motivaciones. Y a una gran parte de la historia ha transcurrido, pero todavía estamos en la espera. Estamos en el ahora, pero no todavía. Y uno pudiera preguntarse, pastor, pero ¿por qué esperar tanto tiempo? Si al final Dios, como quiera, iba a terminar redimiendo la creación y redimiéndonos a nosotros. Bueno, nosotros no tenemos la respuesta de parte de la Biblia. Sin embargo, yo creo que hay cosas que nos permiten imaginar o concluir algunas cosas. En la espera ha puesto de manifiesto cuán profunda, odiosa es la caída o la pecaminosidad de ese hombre caído que nosotros no acabamos de entender. Pero recuerda que tú abres Génesis, estamos en Génesis 3, tú pasas a Génesis 4, llega al capítulo 5 del Génesis, y en el 6, estamos en los principios, en los arbores, por así decirlo, de los tiempos. Dice el texto que en 6:5 de Génesis, era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención, todos, de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. La humanidad se fue despegando de Dios hasta un punto que la humanidad entera existente tenía un solo propósito: hacer la maldad. Esa era la intención, la única intención de su corazón, y de hacerla siempre y solamente. Wow. Hermanos, tú y yo no entendemos lo mucho que Dios abomina el pecado. Recuerda que Dios está
en la esfera le está permitiendo cosas en la historia que nos están enseñando cosas. Y yo decía esta mañana, ¿verdad? Los imperios vinieron. Surgió el imperio egipcio. Y ese imperio pensó en la inmortalidad. Y la manera de entrar en la inmortalidad era creando estas momias que están ahí petrificadas en las pirámides todavía. Pero nosotros sabemos que esas momias jamás iban a poder encontrar inmortalidad aparte de la cruz. El imperio de egipcio cayó y surgió el imperio de Babilonia. Su gran esplendor, los jardines colgantes de Babilonia, su gran belleza. Pero cayó en una sola noche. ¿Tú te imaginas un imperio entero caer, dejar de ser en una noche? Dejándonos entender en la espera de este Mesías, si queremos aprender, que no importa el esplendor que tú tengas, solamente el reino de la cruz durará para siempre. Todo es temporal, todo es pasajero. Babilonia cae y surge el imperio de Grecia. Sus grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, pero ninguno de ellos con sus enseñanzas sanaron el problema o solucionaron el problema del pecado, ni pudieron aminorar la culpa de los hombres. Por eso es que Pablo viene a los corintios y le dice, hey, ustedes los judíos quieren señales, pero los griegos quieren sabiduría. Pero nosotros no vamos a hacer ni una cosa ni la otra. Nosotros vinimos a predicar a Cristo y a este crucificado. Wow. Lo que fue anunciado en 3:15 del Génesis, yo, Pablo, lo estoy anunciando ahora como algo que ya pasó. Cayó el imperio de Grecia, surgió el imperio de Roma. Y ahora sí es verdad que estas dos historias se están juntando. El imperio de Roma, representando a los gentiles, y el pueblo judío, por otro lado. Se interceptan al punto de que cuando Cristo vino, la simiente de la mujer, Cristo fue crucificado como siendo parte del pueblo judío, estando dominado por el imperio romano bajo Poncio Pilato y el emperador Tiberio César. En ese preciso momento, cuando el idioma griego se había hecho universal y todo el mundo podía prácticamente leer este idioma, es cuando Cristo viene y comienza a construir su historia. ¿Tú notaste lo que hemos estado diciendo hasta ahora? El primer Adán vino, pecó y fue maldito en el jardín del Edén. El segundo Adán vino, no pecó, pero fue maldito también en un madero. La maldición que cayó sobre Adán, fruto del pecado, es la que tú y yo heredamos. Para yo ser salvo y ser librado, ahora mi maldición tuvo que ser tomada sobre los hombros de Cristo y Él murió literalmente, según la palabra, maldito en un madero. La diferencia es que la maldición del primer Adán trajo condenación. La maldición del segundo Adán en ese madero trajo redención. Condenación, redención. Cuando Cristo dijo consumado es, todo había terminado en cuanto a lo que había que hacer. El resto era simplemente que los insubordinados terminaran de rendirse. Entonces ahora ya tenemos una mejor idea de la importancia del peso que tiene Génesis 3:15 para dedicarle suficiente tiempo a desempacarlo. Ahora podemos comenzar a ver el resto de la historia. Y vamos a leer entonces a Génesis 3:21 hasta el 24 y lo vamos a dividir. Habíamos cubierto hasta el 20 y ahora el 21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y lo vistió. Okay. Antes de abordar ese versículo, recordemos algo. En versículos 7 de Génesis 3, dice que Adán y Eva cuando pecaron se vieron desnudos, experimentaron vergüenza y culpa. Que entonces ellos, pensando que crearon un problema, en vez de ir al Creador que les resuelva el problema, ellos decidieron otra vez tomar las cosas por sus manos
y ellos decidieron hacerse delantares de hojas de higuera. Pero eso no resolvió el problema. Claro que no. La vergüenza experimentada por Adán y Eva no tenía nada que ver con su ropa. Absolutamente que no. Anterior a la caída no tenían ropa. No tenían nada que lo cubriera. No tenían vergüenza, no tenían culpa y estaban en perfecta armonía con su creación y con el Creador. Lamentablemente, la imagen de Dios había sido terriblemente manchada y su vergüenza era no genital y su culpa era moral. De manera que cubrirse con las hojas de higuera no iba a solucionar absolutamente nada. Es interesante porque a lo largo de las Escrituras, la desnudez y la vergüenza han sido asociadas al pecado. Un problema moral. Escúchalo. Estamos hablando en Génesis 3, principio de la Biblia, que estamos aquí al principio, se nos está hablando de la desnudez y la vergüenza después del pecado. Tú avanzas toda la Biblia y llega a Apocalipsis, final de la Biblia, último libro, y te encuentras que la desnudez y la vergüenza siguen siendo asociadas al pecado, porque es un problema más moral, interno que externo. Escucha lo que le dice Dios, o le dice Cristo, a la iglesia de la Odisea. Génesis 2 y 3 hablan de 7 mensajes a 7 iglesias. El último de esos mensajes es la iglesia de la Odisea. Escucha cómo la iglesia de la Odisea se consideraba a sí misma, cómo lucía aquí abajo y cómo lucía desde arriba. Este Cristo que está disciplinando sus iglesias, y en Apocalipsis 3, 17 y 18, él dice lo siguiente: porque dice, soy rico, la iglesia de la Odisea, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Wow. La iglesia crece, se enriquece y dice, míranos. Otros tienen necesidades, pero yo no tengo ninguna. Escucha lo que Cristo dice, de cómo ellos lucen desde arriba. Y no sabe que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Está la desnudez. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, riquezas espirituales y vestiduras blancas para que te vistas. Porque la que tú tienes pueden ser muchas, pero no te cubren. Y no se manifieste, escuche, para que mis vestiduras blancas te cubran y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. No es física, es moral. Y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Eres ciego. ¿Te das cuenta? Que una cosa es la realidad como se ve aquí abajo y otra cosa es como esa realidad se ve desde arriba. Aquí abajo la iglesia estaba bien suplida, autosuplida, se veía autosuficiente. Cristo la ve y le dice, si tú supieras que de aquí tú luces tan pobre, tan miserable, luce desnudo y luce avergonzada. Wow. Ahora, Adán y Eva crearon un problema. Ellos lo crearon. Y ellos trataron de resolver su problema, cosiendo hojas de higuera o entrelazando hojas de higuera. Pero la ropa, como ya dijimos, no era el problema porque habían estado desnudos. Por tanto, si ahora se veían desnudos y con vergüenza, su ropa no se lo iba a solucionar, o sus coberturas. El problema no era externo, era interno. Si antes de la caída la ropa no fue un problema, después de la caída la ropa no me lo puede solucionar. Y en vez de ir al Creador y expresar su vergüenza y su arrepentimiento y pedir perdón y ayuda, eso no fue lo que hicieron. No, ellos tomaron otra vez las riendas en sus manos y se cubrieron ellos mismos. Y entonces en Génesis 3:21, que fue el texto que te dije que íbamos a exponer, Adán se presenta finalmente donde Dios con estos delantares de hojas de higuera. El Señor se los quita
Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Cómo entendemos eso teológicamente? Viendo el resto de lo que ocurrió después. Dios mató a un animal, derramó sangre para el perdón de pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, dice Hebreos 9:22. ¿Recuerda eso? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Dios mató a un animal, derramó sangre, tomó sus pieles y los cubrió. Pero ¿sabes qué? Aún esas vestiduras de pieles hechas por Dios eran insuficientes, eran temporales. Y asimismo fue de temporal el perdón ofrecido por los pecados de los hombres hasta que Cristo viniera. ¿Tú recuerdas que en Éxodo, inmediatamente después del Génesis, Moisés construyó un tabernáculo por orden de Dios? En el tabernáculo comenzaron a sacrificarse corderos y la sangre derramada de los corderos. Incluso el altar, en el lugar santísimo, el altar de oro, era santificado, por así decirlo, cuando lo salpicaban con sangre de los machos cabrío y de los toros. Dejándonos entender y recordar, aquí hay un problema. Alguien perdió la vida en el Génesis y la muerte, o mejor dicho, el pecado requiere la muerte del pecador. En lo que ese Cordero de Dios llega, lo vamos a tipificar con la muerte de otros corderos, en lo que llega el Cordero de Dios. La sangre de los machos cabríos y de los toros, dice el autor de Hebreos, nunca calmó la conciencia del pecador. Tú ibas, donde el sacerdote traía tu cordero, lo mataban, se ofrecía ese sacrificio por el perdón de tus pecados. El sacerdote decía, ok, vete en paz. 3 meses después tú volvías con otro cordero. Pero detrás de ti había otro que venía con otro cordero y con otro cordero, porque tú nunca te sentías completamente limpio. Es como, yo lo ilustraba esta mañana, es como tú tienes una deuda con el banco, no puedes pagarla, haces un arreglo legal con el banco te permite que pague los intereses, pero tú sabes que tú puedes pasarte 5 años pagando los intereses, al 5.º año tú tienes la misma deuda todavía. La sangre de los toros y los machos cabríos pagaron los intereses, por así decirlo, pero la deuda seguía abierta. Y alguien iba a tener que venir y derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El problema era que la única persona que podía hacer eso era Dios mismo, encarnado, viviendo una vida sin pecado, colgándose en un madero sin haber pecado, limpio de culpa, y allí esa sangre sí podía limpiarme de pecado. Wow. Entonces Dios cubre a Adán y Eva con pieles. Versículo 22. Entonces el Señor dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, ya conoce el bien y el mal. El hombre no había conocido el mal anteriormente, no sabía lo que era la maldad. La Trinidad sí sabía, porque Lucifer se había revelado en los cielos y había una experiencia con él, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 23. Estos 2 versículos son de los más pesados cada vez que yo lo leo, por lo que implican, déjame leértelo. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén. Déjame parar un momentito. Yo me he imaginado a Dios, a Adán y Eva, que yo fuera Dios, ahora hablándole. Se me van de mi jardín. Imagínate tú, como hijo, cuando tenía, no sé, 15 años, 20, no importa, que tu padre se levanta un día y te dice, te me vas. Padre, pero yo he estado aquí todos los días contigo, te me vas. No va a estar en mi presencia jamás. Hay un abismo entre tú y yo de aquí en adelante. Dios los echó. Si el texto dijera simplemente, el peso de la culpa era tan grande que Adán y Eva decidieron salir, eso no es lo que dice. Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Tú vas a labrar la tierra, pero no es la tierra frondosa, fértil,
del jardín a la que tú estabas acostumbrado. No, es una tierra que te va a dar problemas labrarla, pero eso es tu trabajo ahora. Wow. Siglo 24. El mismo vocabulario. Expulsó pues al hombre. Nota que no dice al hombre y a la mujer, pero la mujer está incluida. Lo que pasa es que Adán es la cabeza federal de la raza. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Imagínate, tú vives un tiempo en la presencia de Dios. Puedes hablar con Él cuando tú quieras, tienes comunión con Él cuando tú quieras. El día que Él te echa de su presencia, te dice, y aquí no vuelvas. De hecho, querubines van a proteger precisamente la puerta de regreso, la entrada de regreso si quisiera, porque no puedes entrar. Yo te grafico estas cosas para que tú puedas entender el peso del pecado, lo odioso del pecado. La gente va al infierno por una eternidad de dolor, sufrimiento, de necesidad, el llanto y el crujir de dientes, simplemente porque pecaron. No es tan simple. Cristo, el Hijo de Dios, completamente santo, la segunda persona de la Trinidad, para poder salvarnos de la maldición en la que Adán nos hundió, tuvo que morir cruelmente. Pero lamentablemente no acabamos de aprender la lección. El hombre fue cubierto por Dios con pieles, hablamos un momentito atrás, y el hombre ha seguido cubriéndose hoy. Lo ha hecho de todas las maneras. Él compra ropas finas y piensa que él se siente mejor, sobre todo si se ve el sellito de la ropa. Lo que él no sabe, que el mal olor que sale de él, el peor hedor, si yo pudiera decir que sale de él, no tiene nada que ver ni con su condición física ni su anatomía, sale de su corazón. Quizá esta ilustración te pueda servir. Nosotros odiamos el estiércol, el olor a estiércol. Tú no quieres pisarlo porque sigue contigo, pero no quiere que esté cerca de ti tampoco. Es como, eso es el pecado para Dios. Lo que pasó en el jardín del Edén, Dios a sí mismo lo abomina. Y cuando Cristo cargó con tu pecado en la cruz, Dios le dio la espalda a Cristo. Tus ojos son tan puros, Habacuc 1, que no pueden ver el pecado. Que no pueden ver lo que tú y yo hacemos. Que no pueden ver que tú y yo hacemos cosas que llevaron a Cristo a la cruz. Lo sabemos y lo seguimos haciendo. Es horripilante. Y el hombre entonces se ha cubierto en principio con largas ropas. Y después como que descubrió como que la ropa era un problema y ahora el hombre ha comenzado, el ser humano, a desvestirse. Y ahora queremos enseñar todo lo que estaba cubierto antes porque ni vergüenza tenemos. Perdimos la vergüenza, como el pueblo de Israel, que Dios le dice en un momento dado, tú no sabes ni siquiera enrojecerte. Tú has perdido la capacidad de ruborizarte. Haces las peores cosas y tu color no cambia. Wow. Bueno, descubrimos que a veces, aún la parte externa de la piel despide un mal olor, nos compramos perfumes. Y mientras más caros, mejor. El problema es que el olor, el mal olor, no es externo, es interno. Es del interior del hombre que sale. Lo que entra por la boca no contamina al hombre, es lo que sale de su boca, dijo Cristo, que contamina al hombre. Wow. No entendemos Tú puedes imaginarte algo, pero no entendemos la dimensión de lo que implicó ser expulsado de la presencia de Dios. A ver si te lo puedo ilustrar en los minutos que nos quedan. Cuando Adán se despegó de Dios, de manera instantánea, Adán perdió el sentido de lo trascendental. Ya para Adán, todo lucía ordinario. Claro, hay una sentencia de muerte,
Tú vas a morir, Adán. Todos los días Adán se levantaba quizá pensando, ¿será hoy? Será hoy, pero tú vas a morir. De manera que el ser humano entra a este mundo pensando que lo más importante es el aquí y el ahora. Antes que me muera, yo quisiera hacer esto antes que me muera. Yo quisiera visitar tal cosa, tal lugar antes que me muera. Porque lo más importante para él es lo temporal. Él no tiene dimensión de lo eterno. Por eso es que continuamente Dios nos llama a poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque nuestros ojos solamente están en las cosas de aquí abajo. Las cosas de aquí abajo son las que nos llenan, nos dan placer, nos dan satisfacción. Pero no lo dan. El hombre ha tratado de llenar ese vacío y de llenarlo con cosas temporales. El problema es que el vacío que dejó la lejanía de Dios tiene el tamaño infinito de Dios y la forma de Dios. Pero el hombre entonces frecuentemente se deleita en lo ordinario. Se aburre, se cansa o no se siente atraído por las cosas de Dios. Esto es con deseo de ilustrar. Yo no soy juez para acusar a nadie, pero piénsalo. Me da dificultad leer este libro. Y si lo leo, ay, qué esto tan pesado. ¡Ring! ¿Podemos ir para el mall? Vámonos. Lo trascendental no le llama la atención al hombre. Es lo ordinario, lo temporal, lo del aquí y lo del ahora. Él perdió esa dimensión. Pero eso no fue lo único que él perdió. Recuerda que él estaba unido a Dios. Dios era su identidad. Adán, ¿quién tú eres? Yo soy imagen, yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Mírame, ya no. Yo fui hecho así, pero yo manché eso. No tengo identidad con la santidad. De hecho, nuestra identidad es más con el pecado que con la santidad. Por eso es más fácil pecar que vivir en santidad. Fuera del jardín no hay sentido de identidad seguro. Entonces, ¿cómo se volvió Adán? Inseguro. Imagínate la primera noche, rodeado de animales que eran sus mascotas, ahora son fieras. Y entonces este hombre fuera del jardín vive preocupado por el futuro. Claro, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo cuido a mis hijos para el futuro? ¿Cómo me aseguro de asegurar lo que ellos van a vivir? Y compramos pólizas más grandes, pero sigo inseguro. Ahorro, pero sigo inseguro. Su sentido de propósito, él no tiene un sentido de propósito eterno, porque su mirada está aquí abajo. Por tanto, él busca en las cosas de aquí abajo su propósito, pero él sigue vacío. Pero cuando tú le hablas al hombre sobre estas cosas, o quizá alguien que está escuchando, quizá ni siquiera me cree. ¿Pero sabe por qué no me cree? Porque él sigue soñando, al igual que Adán y Eva, con una realidad que no es real. Y cuando él adquiere el próximo logro, él piensa, ya lo alcancé. Pero comienza el vacío a moverlo otra vez. Entonces otra cosa y otra cosa y otra cosa. Pero él sigue inquieto porque fuera de Dios no hay seguridad, no hay identidad, no hay propósito. El hombre se propone lograr más. Pero esos logros se convierten en un obstáculo para la adoración. La gente siempre encuentra tiempo para hacer un curso más, una preparación más, hacer algo más en la casa, o comprar otra casa, o hacer otra inversión, lo que tú quieras. Para Dios es que no hay tiempo. Da trabajo orar, da trabajo leer la palabra. Sí, es que lo impresionante es que el hombre a lo largo de los siglos, y ahora más recientemente la mujer, le dan en esfuerzo, entrega y trabajo, esfuerzo, entrega, horas, sudor a su trabajo que no se lo dan ni a Dios ni a su familia. Queriendo asegurar el futuro de la familia, destruimos la familia. Porque sus logros no pueden garantizar un futuro
que está en las manos de Dios y no en las manos de nosotros. Las ropas no nos resuelven el problema. Ni las muy largas, ni las muy de marca, ni la escasa ropa con el que el hombre de moderno quiere vivir, tampoco nos resuelven el problema. El problema es interno. Los perfumes no nos quitan el mal olor del pecado porque el olor sale de adentro, no de afuera. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Bueno, tenía que pasar exactamente lo que Génesis 3:15 anuncia. Que la simiente de la mujer, Jesús, vendría y destruiría, causaría una herida mortal a la simiente de Satanás. Satanás y su simiente, todos sus secuaces, por así decirlo. Y el día que Cristo fue a la cruz, esto fue lo que sucedió, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Bueno, yo quiero que tú te imagines esto. Trate de hacerlo. Yo traté de hacerlo y lo estoy tratando de hacer otra vez contigo. Piensa en tus peores pecados. Antes, después de ser cristiano, no importa, de tus peores. El día que Cristo fue a la cruz, esto fue lo que Dios hizo. Es una ilustración, pero es real. Estos pecados horripilantes de Miguel, de José, de Juana, de María, se lo colgó a Cristo sobre sus hombros. No son tuyos, pero la penalidad de eso horripilante que ellos hicieron, tú lo vas a cargar. Y aquel que no conoció pecado fue hecho pecado. Él no era un hombre pecaminoso en la cruz, cargó con el pecado de la humanidad. Padre, ¿y entonces qué más? Y esto es lo que va a ocurrir. Cuando Miguel venga a ti un día, en un momento dado de su historia, confiese lo horrible de su pecado, la necesidad que él tiene de arrepentirse y recibir perdón. Entonces yo quiero, hijo, que tú tomes tu santidad y lo arrope a él. Es eso lo que esto quiere decir aquí, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, cuando Dios Padre ve al pecador arrepentido que ha nacido de nuevo, más que ver sus pecados, ves la santidad de Cristo que cubre sus pecados. Esa es la cobertura que yo necesito. No higueras, no hojas de higueras, ni siquiera pieles de animales. Yo necesito la cobertura de Cristo para poder volver a entrar al jardín, a la presencia de Dios para el resto de la eternidad. Cristo es mi solución. Él es quien cubre tu desnudez y tu vergüenza de una vez y para siempre, por un solo sacrificio. Y lo que cubre tu desnudez y vergüenza es su santidad, otorgada, imputada, cargada a la cuenta del pecador. Por eso Romanos 8:1 dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hermanos, quizá podemos pensar en tres grupos. Dos o tres grupos. Un grupo que nunca ha sido cubierto por la santidad de Cristo. Hoy es tu día. Si hoy escuchas su voz, no endurezca tu corazón. Confiesa tus pecados. Pídele a Dios más arrepentimiento. Que Él te lleve a la cruz y allí habla con Dios. Confiésate pecador, horriblemente pecador. Pídele perdón en base a lo que Cristo hizo en la cruz. Dile que de corazón, si lo siente, no de los labios para afuera, que tú quieres entregarle tu vida, tu mente, tu corazón, tus planes, tus propósitos, tus anhelos, ambiciones, todo lo que eres, todo lo que tienes, te lo va a entregar para que Él lo maneje y que Él renueve tu espíritu, regenere tu espíritu. Tú puedes hacer eso. Lo puedes hacer ahora en tus propias palabras. El otro grupo puede ser que tú seas nacido de nuevo, pero el pecado te ha alejado de Dios. Quizás tú no creas que estés alejado de Dios porque todavía viene a la iglesia o lee la Biblia, que yo puedo hacer ambas cosas y estar alejado de Dios.
Entonces, ¿cómo yo sé la diferencia, pastor? Cuando estás cerca de Dios, tu corazón vibra por las cosas que vibra el corazón de Dios. Cuando estás cerca de Dios, tu corazón anhela las cosas que Dios anhela para ti. Cuando estás cerca de Dios, tú anhelas escuchar su palabra, estudiar su palabra, escudriñar su palabra, rumiar su palabra. Tú anhelas al pueblo de Dios. Tú amas al pueblo de Dios. Las cosas de Dios te entusiasman. No tienen punto de comparación. Y si tú estás ahí, yo te pido que también puedas tomar este tiempo para arrepentirte. Y poder decir a Dios, Dios, perdóname, porque lo temporal, el aquí, el ahora, lo que el mundo me ofrece, me entusiasma mucho más que las cosas que tú me ofreces a través de tu palabra. Perdóname. Porque quizás estoy como los de la Odisea, que se veían bien suplidos, bien cubiertos, pero tú me ves como pobre, ciego y desnudo. Perdóname. Y quizás un tercer grupo, donde hay gente que sí está cerca de Dios, está experimentando todo este gozo y abundancia de gozo en su presencia, que camina con Dios. Hermanos, cuida eso. No lo dé por sentado. No lo ensucies. No te alejes. Estabas lejos. Dios te acercó. Quédate ahí. Cuida tu salvación con temor y temblor. Pídale a Dios todos los días que no te permita alejarte de Él, que haga lo indecible para mantenerte a su lado, que mueva tus ojos de este mundo hacia el mundo de arriba, y si ya están arriba, que los deje ahí arriba en Él. Porque todo esto que está a tu alrededor, ¿sabe cómo Dios lo ve? Como Pablo lo vio cuando lo entendió, como basura. Como basura. Tan basura es que Dios piensa tomar toda la creación que Él mismo hizo en 6 días y la va a destruir por completo para traer cielos nuevos y nueva tierra. Así de desechable es este planeta. Imagínate lo poco que yo puedo tener en el planeta, si el planeta entero lo van a desechar. Padre, gracias. Gracias y perdón al mismo tiempo. Perdón porque el pecado de Adán me afectó a mí y a todos. Y mis pecados te afectaron a ti porque te llevaron a la cruz en la persona de tu Hijo. Perdónanos. Perdónanos todavía más cuando después de haber sido perdonado y limpiado, nos hemos vuelto a ensuciar otra vez. Y disfrutamos las cosas por las cuales Cristo fue a la cruz por mí. Perdónanos. Perdona nuestra falta de mente sólida, racional, bíblica, equilibrada. Cuando no sabemos poner en una balanza las ofertas de Dios y las ofertas del mundo, o la ponemos, pero lamentablemente dejamos que la balanza se incline hacia las cosas que el mundo nos ofrece, como si tuviera mucho mayor peso que las cosas que tú nos ofreces. Tu Hijo mismo nos dijo, si ya te ha mostrado infiel en las cosas pequeñas, en las cosas de este mundo, ¿cómo te voy a confiar riquezas espirituales? Pudiéramos ser más ricos espiritualmente si deseáramos ser menos ricos materialmente. Vacía nuestras manos, oh Dios, de lo que no es tuyo y llénanos con aquello que solamente tú puedes proveer. Hazlo por amor a ti mismo, para gloria de Cristo, nuestro Redentor, y para el gozo nuestro. Solo en Cristo yo puedo estar cubierto y vivir satisfactoriamente. En tu nombre hemos predicado y su pueblo dice, amén, amén. Nos ponemos de pie. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación
la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.